de eventos, como bien dijo su compañero, de quienes un grupo de personas o participantes que quizás comparten una característica en común. ¿Qué eran los estudios, casos y controles, chicos? Lo que vimos la semana pasada. ¿Qué es un estudio, caso y control? ¿Qué es un caso y qué es un control? ¿Control qué? Caso, control. Las características de esos estudios, ¿cuáles eran? ¿Cuál era el objetivo de este estudio? ¿A qué queríamos llegar con un caso control? ¿De qué nos sirve? ¿Para qué? Básicamente, si ese paciente tenía una enfermedad, no. Si una variable previa ayuda a. Dale. Yo quiero Salva. variabilización del resultado. Por ahí va. ¿Qué más decíamos de los, en términos estadísticos? ¿Qué es lo que nos interesaba ver en el estudio de casos y controles? ¿Sí, otro término? ¿Podríamos ver asociación? Prevalencias, ya creo que en casos sí, es que lo que pasa en casos y controles, ya, sí, no hay incidencia porque, bueno, tenemos que ver una población clínica. ¿Y a cuál era la característica principal de un caso control, chicos? Así, rapidito. Que se acuerdan. Eso de que se pusieron. Ya, ¿quién es? Claro, ¿quién es? El caso control. El caso es el enfermo, ¿no? Y el control es la persona sana. Ya. Tenemos un grupo de pacientes sanos y enfermos. ¿Qué queremos saber de esto? ¿Para qué nos sirve? Ustedes, ¿para qué les serviría este tipo de estudios a ustedes? Para hacer seguimiento quizás de qué. ¿Qué nos interesa saber al final? Estudiar, como ustedes han hecho, el evento, quizás por ahí. A ver quizás la relación. ¿Se acuerdan del otro ratio? ¿Qué veía el otro ratio? Las chances, las veces, la probabilidad, ¿qué más? ¿De qué? De que un fenómeno sucede. Así, eso es en cristiano. Listo. Entonces, en los estudios de deportes, ya, a diferencia de los estudios de casos y controles, ¿no? Al igual, mejor dicho, que un estudio epidemiológico, ¿no? Es un aporte en realidad, es un grupo de personas que comparten una característica o condición común que son observadas durante un periodo de tiempo para determinar la ocurrencia de un evento de interés. Tal cual como ustedes en un estudio de casos y controles compartían quizás, los participantes compartían ciertas características en común que a ustedes les ayudaban para poder categorizar según los criterios de elegibilidad, o sea, los criterios de inclusión, exclusión, para que puedan entrar a este tipo de estudios, ¿no? En este caso, un estudio de corte, ¿no? Es un grupo de personas que nosotros normalmente quizás vamos a escoger o vamos a analizar, ¿ya? Para poder ver el desenlace de estos, ¿no? de este grupo de personas que están expuestos quizás a algún ambiente tóxico, por decirlo así, quizás alguna enfermedad, y poder ver cómo se desarrolla la misma. Bien, acá tiene mucho que ver las características comunes de cada uno de los participantes, tiene que ver lo que es el seguimiento, que como bien dice ahí, se observa si, ¿no?, desarrollan o no el evento entre la enfermedad o condición. ¿En qué contexto? En un mismo contexto muchas veces, en una misma ciudad con exposición de algo o sin exposición de algo. Se parecen quizás un poquito a los casos y controles
ya lo vamos a ver un grupo de redes un poquito más clínica directa, en relación directa. ¿Bien? Para poder entender un poco más los estudios de cortes, conocemos que un estudio de corte de un grupo, también podemos hacerlo un poco más combinado. Se realiza seguimiento de un único grupo, ¿no?, de individuos a lo largo del tiempo para observar la aparición de un evento o enfermedad. En este caso no existe un grupo de comparación, es decir, es un estudio simple, ¿ya?, de un grupo de personas donde ustedes vamos a tener a una población inicial de una cantidad de individuos que comparten ciertas características en común, ¿no?, y que van a estar expuestos, ¿no?, quizás a algunos factores de riesgo, para luego hacer un seguimiento en el tiempo, ¿no?, para ver cómo se desarrolló la enfermedad. ¿Listo? Se observa cuántos individuos desarrollan el evento enfermedad durante un seguimiento. ¿Cuándo podría ser este seguimiento? ¿Podrían ser meses? ¿Podrían ser años? En fin, ¿no?, dependiendo de cuántos aparecen. Incluso en este tipo de estudios, los participantes ya pueden ingresar, pueden retirarse, hasta pueden reingresar. Es un poco más flexible este tipo de estudios. Lo vamos a ver más adelante. Así como existen los estudios de corte de grupo, ¿listo? Existen los estudios de corte de dos grupos. Aquí los participantes se dividen según la presencia o ausencia de la exposición. Ambos grupos son seguidos durante el mismo periodo para comparar la ocurrencia de un desenlace. Esto permite evaluar si la exposición está asociada, ¿no?, con un mayor o menor riesgo de desarrollo del evento. Tenemos una población inicial, clasificamos expuestos y no expuestos. Esto creo que muchos de ustedes lo recuerdan quizás a un estudio de casos y controles, solo que acá hablamos de exposiciones a algún medio y se hace un seguimiento. ¿Para qué? Para al final quizás hacer una comparación, ¿no?, comparar la frecuencia del desenlace entre el grupo de los expuestos y no expuestos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un grupo de personas que los vamos a exponer quizás a algún factor de riesgo, por decirlo así, quizás normalmente se hacían esto bastante en pacientes que estaban expuestos incluso en lugares donde hay bastantes pesticidas, por ejemplo, ¿no? Ahí y ya se veía, se estudiaba a ver durante toda su vida, su calidad de vida, a ver si desarrollaban algún tipo de efecto de interés, quizás que según la evidencia científica podían comparar. ¿Listo? Entonces acá tenemos un grupo de participantes que podían desarrollar el efecto o la enfermedad, por decirlo así, y a un grupo de participantes, ¿no?, que no desarrollaban, o incluso que podían desarrollarlo. Pero aquí lo que podrían ver es que mientras, digamos, si es que en el grupo de los expuestos, mientras más participantes hayan sido infectados o estén enfermos, entonces podemos ver una relación directa. Sin embargo, si encontramos en el grupo de los no expuestos, ya nos podemos a dudar. Pero si la cantidad de enfermos o de expuestos, o digamos de desenlaces, es igual en ambos grupos, ahí ya podríamos decir que quizás no hay asociación, ¿no?, entre la enfermedad que se pueda desencadenar con el medio al cual se lo va a exponer. ¿Listo? Esa es una de las grandes diferencias que hay entre los estudios de cortes de dos grupos. Esto está bien didáctico para que ustedes lo entiendan. ¿Bien? Vamos a ver las características de los estudios de cortes. Lo primero que tenemos es la temporalidad. Como acabamos de ver hace un momento, todos los participantes van a estar con un periodo de seguimiento. ¿Listo? En este periodo de seguimiento puede haber quizás una etapa le dicen una etapa de blanqueo, una etapa de receso, ya, donde estos participantes incluso por X razones incluso dejan de estar en estos grupos, pero pueden reingresar a los mismos cuando se comprueba que todavía comparten las mismas características. ¿Listo? Permite medir incidencias, ¿no?, a diferencia del otro diseño de estudio que ustedes han visto ya la semana pasada, ¿no? Es decir, la aparición de nuevos casos, hay un seguimiento temporal y lo que podemos hacer es hacer una comparación. Y en base a esta comparación se evalúa quizás la asociación entre un medio de exposición a una enfermedad. Bien, entonces si nosotros vamos a hablar de los medios de exposición o digamos de los factores de riesgo a los cuales los participantes van a estar expuestos, podemos hablar de una exposición aleatoria y una exposición no aleatoria. La exposición
no aleatoria es la que se da de forma natural. Son los estudios quizás de cortes, los más clásicos, ¿no? Los que se conocen bastante en las revistas científicas. Y bueno, los de la exposición aleatoria, cuando quizás el investigador, en este caso, toma la decisión de agruparlos, ¿no? Dependiendo sea, digamos, los criterios de elegibilidad que tengamos en mente para poder escoger el tipo de participantes. La diferencia, como podemos ver aquí, tenemos una población de individuos que comparten algunas de las características en común. Tenemos un grupo de expuestos y no expuestos, un periodo de seguimiento y por supuesto el desenlace o el evento que nosotros esperamos. Aquí, en lo que es la asignación aleatoria, si nosotros nos damos cuenta, aquí en ambos grupos ya nosotros vamos a designar de alguna manera, quizás como un programa estadístico o al azar, ¿listo? A los participantes donde sí o sí vamos a tener que ubicarlos en la zona de exposición y sí o sí en la zona de no exposición para ver luego el desenlace. ¿Bien? Vamos siguiendo. Vamos a ver una corte prospectiva. También es necesario que sepamos estos conceptos. Cuando nosotros escuchamos el término prospectivo, ¿a qué quizás nos podemos estar refiriendo, chicos? Cuando hablamos de prospectivos, estudios prospectivos. ¿A qué nos podemos referir cuando hablamos de estudios prospectivos? Lo que esperamos que pase en el futuro. Es todos los estudios que vengan. Cuando ustedes, digamos, cogen una población y quieren saber qué le va a pasar de ahora en adelante. Hay cortes prospectivas, hay cortes retrospectivas, que lo vamos a ver en un momento, y hay cortes bidireccionales. O sea, para esos estudios de cortes uno puede, digámoslo así, escoger el camino para poder evaluar, quizás encontrar los factores de riesgo para ciertas enfermedades o encontrar la misma enfermedad ya, el desenlace ya producido y ver qué fue lo que lo causó, ¿no? Para investigar de forma, digamos, en retrospección. ¿Listo? La corte prospectiva, cuando la investigación inicia antes de que ocurra el desenlace por obvias razones, los participantes son seguidos hacia el futuro para observar la aparición del evento, lo clásico que nosotros estudiamos incluso en los estudios de casos y controles. Permite una mejor calidad de información, aunque requiere más tiempo y recursos. ¿Listo? Tenemos aquí el ejemplo, inicio del estudio, seguimiento en el tiempo, vemos el grupo de expuestos y no expuestos, vemos el desenlace y bueno, vamos a ver en cuál de los grupos se desarrolló la enfermedad, por decirlo así. A diferencia de los estudios retrospectivos, es que nosotros nos vamos a basar en la data que encontramos en las historias clínicas. Esto es una data que nosotros ya vamos a saber que estos participantes desarrollaron cierto evento de interés, pero sin embargo quizás dejaron cabos sueltos en el camino. Y a nosotros nos interesa saber qué fue lo que pasó antes, ¿no? E incluso podemos pensar en reevaluar a algunos participantes por ciertos factores confusores que ya les han explicado que es un factor confusor en muchos estudios y poder estar seguros quizás de los resultados actuales en base a una nueva revisión. ¿Listo? Entonces tenemos exposición del pasado, el desenlace del pasado y bueno, lo que es bueno, hasta el inicio del estudio, ¿no? Vemos cómo se inició y cuál fue el resultado. Así quizás encontramos nueva exposición, nuevos factores de confusión que nos permitirían a nosotros reevaluar este tipo de poblaciones o rehacer este tipo de estudios si se diera el caso. ¿Bien? Y bueno, tenemos los estudios de cortes bidireccionales. Bueno, y aquí es donde ustedes escogen, ¿no? ¿Qué quieren hacer? O bien nos vamos hacia el pasado, o bien nos vamos hacia el futuro, o bien hacemos los dos, que quizás sería un estudio más completo. Y va a depender mucho del desenlace o la enfermedad o digamos la patología que ustedes quieren dar seguimiento. Quizás pueden hacer un estudio retrospectivo para empaparse de información de cierta población y luego quieren un estudio nuevo, pues, cogen del mismo sitio donde han encontrado los antecedentes hacia adelante y empiezan a agrupar su nueva población para ver si hay algún cambio en el tiempo. Y esto pasa mucho con las enfermedades actualmente. No soy muy seguidor de los temas epidemiológicos mundiales de la OMS, pero hay bastantes enfermedades bastantes enfermedades que ya incluso el sistema de
para poder hacer el diagnóstico, el plan de tratamiento, los abordajes, la nueva sintomatología, los nuevos factores de riesgo se van actualizando cada vez más. Entonces, esto, ¿cómo se identifica? Por estudios de cohortes, en algunos casos como estudios de casos y controles, se da seguimiento, se hace una revisión hacia el pasado, se encuentran cosas extrañas y nuevamente se evalúa hacia adelante y se llega a una conclusión. Por eso estos estudios de cohortes, casos y controles, incluso chicos, están dentro de la pirámide de la evidencia, si no me equivoco, están en el tercer o cuarto lugar. ¿Ya? Los primeros están los ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas. Abajo están los estudios epidemiológicos, que son estos de acá, que nos van a servir para poder sacar información básica y enterarnos de lo que está pasando. Y en base a esto, nosotros se nos ocurren más ideas, quizás de hacer estudios un poco más específicos y nos vamos a averiguar qué es lo que está pasando con ciertas enfermedades o algo que a ustedes les interese saber. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer de muestreo y la población? Bueno, la exposición debe estar claramente definida desde el inicio del estudio. Los participantes pueden seleccionarse a partir de una población general o de grupos específicos. Una población general, si hablamos de una población general, quizás montaña, o grupos específicos, quizás ¿qué grupos específicos nos interesaría a nosotros analizar? Quizás pacientes con enfermedades sistémicas, no lo sé, con alguna condición, embarazadas, un seguimiento por 9 meses, ¿no? A ustedes, ¿no? Estudiantes, esas cosas, ¿ya? La calidad de la muestra influye directamente en la validez de los resultados. Bueno, la definición de la exposición, ya lo vimos, población general, grupos específicos, a quién los queremos dirigir, en este caso, ¿no? Si quieren estudiar quizás la incidencia, o claro, la incidencia en algunas enfermedades hechas en algún tipo de profesional, o alguna enfermedad sistémica de ese tipo de población, bueno, ahí se dirige según eso. Ahora, lo importante de acá del muestreo es la cantidad de participantes con los que ustedes van a contar para poder generalizar estos datos y estos resultados. Ya que si nosotros, como en algunas universidades, ya, incluso acá, yo también estaba dictando en la Escuela de Terapia Física y Rehabilitación, querían hacer unos estudios sobre quería hacer un estudio sobre el laboratorio, creo que era un seguimiento céntrico de no sé qué cosas, pero en estudiantes de acá, solamente de su carrera, y era poquísimo, pues entonces me decían, doctor, tenemos intenciones de publicar este tipo de resultados, ¿no? Porque ya lo estaban haciendo. Pero si estamos hablando de una población minúscula que no es representativa para toda, ni siquiera para Tacna, y entonces no tiene características de ser un estudio publicable, por decirlo así. Entonces, nosotros, para hacer un muestreo poblacional, de verdad, para poder hacer este tipo de estudios, hay que coger una muy buena cantidad de población, ¿listo? Una población que según los criterios de inclusión y exclusión que ustedes han visto en el artículo de revisión, y ahí van a ver cuánta gente quizás van a incluir en este tipo de diseños. ¿Bien? Entonces, sigamos. También existen cortes abiertas y cortes cerradas. Como hace un rato lo dije, las cortes cerradas, bueno, hablé primero de las cortes abiertas. Les dije que incluso muchos de estos participantes pueden ingresar, pueden retirarse y pueden volver a reingresar por diferentes factores que también los vamos a explicar en un momento. La corte cerrada es lo que clásicamente son los estudios clásicos que ustedes van a ver. Escogen la población, escogen los participantes expuestos y los no expuestos, los siguen, listo, hasta el final del estudio. Esto es lo clásico. Ahora, ¿de qué se diferencia? Bueno, la ventaja que tendría una corte abierta, ¿no? Que quizás es un poco más flexible en el tiempo, porque créanme que hacer seguimiento a un grupo de pacientes con una enfermedad es bien difícil, ¿no? Se pierden algunos pacientes. Si ustedes han visto los artículos de estos, no estamos hablando de 10, de 20, de 30, estamos hablando de cientos de participantes. Imagínense hacer ese seguimiento a tanta gente, ¿ya? Y que los tengan encerrados en una corte cerrada para poder ver el desenlace de una enfermedad. A nadie vas a mantener encerrado para la vida. Algo va a pasar por ahí, va a haber pérdidas, se van a retirar del estudio, qué sé yo. Ahora, la corte abierta que nos dice que permite el retiro, ¿no?, de estos por X razones, quizás por razones personales de los participantes, pero también les permite
nuevos ingresos, pero para que esto suceda, estos nuevos ingresos tienen que compartir las mismas características actuales en el tiempo del seguimiento que ya se le ha venido dando. ¿Qué quiere decir? No las mismas características quizás con las que empezó el estudio, sino las características actuales. ¿Dónde está? Y eso es un poco difícil de conseguir. Pero está permitido. Así son los diseños. ¿Listo? Así de simple son estos dos cortes, cerrada y abierta. ¿Cuál de las dos quizás ustedes piensan que tendría resultados más factibles? La cerrada, o por obvia razón, ¿no? Por obvia razón es la cerrada. Seguimiento, pero seamos sinceros. ¿Ustedes creen que es fácil hacer seguimiento a, no sé, a 1000 personas? Sí, puede pasar eso. Entonces, por eso es que la flexibilidad en este tipo de diseños, ¿no? Se da para poder seguir los estudios, porque si nos centramos solamente en hacer una corte cerrada, imagínense, quizás los resultados podríamos pensar hasta que podrían ser cerrados, no lo sé. Las fuentes de información de la exposición, chicos. Nosotros cuando queremos buscar una exposición o algo, un evento de interés que necesitamos, ¿dónde encontramos estas fuentes de información? Bueno, lo clásico, las clínicas, registros institucionales, chicos. En la base de datos del MIS, ustedes no se imaginan todo lo que hay. Un montón de cosas. Tengo un colega que es el doctor Hueda, que es el director de la unidad de investigación. Él no necesita de un laboratorio, como el doctor Marco y yo, para poder hacer trabajos. Él solo necesita su computadora y la cantidad de información que tiene metida por el MIS, en su PC, en el sistema. Y tiene pues un periodo de seguimiento de pacientes inimaginables. Y por ahí nomás saca un artículo, saca otro más. Anualmente se va renovando esa base de datos. Pero nosotros tenemos la certeza de verdad que nuestras bases de datos institucionales, bueno, mejor dicho, estatales, serán realmente fiables. Si nosotros nos basamos en nuestra carrera, que es odontología, o estomatología, como ya llaman, ¿ya? Si hablamos de la enfermedad clásica, lo que es la caries dental, chicos, siempre decimos que estamos en rojo, ¿sí o no? Tanta campaña que ustedes saben que no es campaña, ¿no? Siempre van a decir que la enfermedad más prevalente, luego que la caries dental, años, años, la vida, ¿no? El mismo cuento. Ahora, uno agota esfuerzos en hacer campañas preventivas, ¿no? Se van a los pueblitos, a los colegios, a hacer priorizaciones. Es decir, ahora, ustedes digan, ¿creen ustedes que han logrado controlar eso? ¿Sí o no? ¿Y por qué quizás salen las datos negativas, los datos del MIS? Primero, ¿se logra controlar eso con lo que hacemos? Con la prevención. ¿Podríamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no se podría lograr controlar eso? Son hábitos de cada persona. Ya. Nosotros con problemas no vamos a controlar las ideas. Ya. Bien. Válido. ¿Qué más? Otra idea. Pero podríamos reducir ese. Vamos a hablar de prevalencia, ¿ya? O de incidencias, nuevos casos. Hablemos, ¿podríamos reducir esa incidencia con nuestras campañas? ¿Se podría o no se podría? Sí. Ahora, yo les comento algo. ¿Por qué en el MINSA siempre le dicen no se lo reducir? ¿Por qué los reportes del MINSA dicen que todavía seguimos en rojo? Arriba. Es una razón bien cruel. ¿Para asustarnos? ¿Mm? Para asustarnos. Asustarnos. Sí, chicos, en el sector público, ojo, es salvaguardar tu chamba. En el sector público, al igual que ustedes, tienen un récord, tienen metas. Tienes que curar tantos dientes, tantos pacientes, tienes que hacer tantas extracciones, tienes que hacer tantas campañas. Y cuando los pacientes llegan, ustedes se dan cuenta, llegan a sus manos, ustedes van a revisar esas boquitas, muchos de ellos están sanos.
Y dice, oye, pero mira, no, oye, la gente está más sano, cada vez hay más sano. Pero ustedes ven el reporte, es no figura esas cosas. No figura, pues es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque necesitan cambiar. ¿La verdad? Entonces, si nos disfrazan esto, ¿no? Ya todo el mundo sabe eso, así que si nos disfrazan esta información, entonces no podríamos confiar en esa data para poder hacer un estudio epidemiológico a nivel nacional. Esa es la verdad. Tristemente es eso. Porque si nosotros agarramos esa data, vamos a decir que el 80 y tanto, el 90 y tanto por ciento de los pacientes peruanos tienen cáncer. Podría ser cierto, ¿ya? Pero actualmente creo que hay más educación en salud, así que yo no creo que sí haya un 80%. Me basta con la experiencia que yo tengo trabajando en algunas clínicas en particular, en lo que he visto en el sector público, para darme cuenta que la cantidad de pacientes que llegan de normal tienen cáncer, sí la tienen, pero o sea, la cantidad que yo veía hace años, con la cantidad que veo ahora, hay diferencias, chicos. Pero eso no figura en los datos estadísticos. Por eso, en esta data, en nuestra profesión por lo menos, hay cosas que quizás se distorsionan por un tema de intereses. Entonces, por eso es que siempre se tiene que tener más de una fuente de información de exposición. Las historias clínicas, bueno, los doctorados nadie nos tiene, así que por ahí no pueden alterarlo si quieren, pero si alguien se entera, se van a caer. Los registros que están en la data del sistema, bueno, los números, como dicen, los números nunca mienten, pero los números se pueden alterar. Ustedes alteran una cifra, alteraron todo. Eso pasa. ¿Listo? Encuestas o cuestionarios quizás pasados que hayan utilizado para poder hacer ese tipo de registros. Mediciones clínicas, en este caso, ¿cómo se hace esto? Ya de los participantes que han estado anteriormente para ver si comparten las mismas características de un examen clínico básico, y bueno, las mediciones ambientales, ¿no? Por ejemplo, digamos, el grado de CO2 al cual podemos ser expuestos, también el límite de lo que son los pesticidas, y ese tipo de cosas que vienen a ser parte de la exposición quizás a un factor de riesgo para que se desarrolle un desenlace, o sea, mejor dicho, se desarrolle una enfermedad de interés. Tipos de exposición: una constante y una variable. Nosotros en los estudios de cohortes siempre vamos a buscar, ¿no? Quizás que tener el control de estos dos grupos de participantes para poder saber pues, si hay relación o no con la exposición y el desenlace. Pero sin embargo, también tenemos que tener en cuenta, y esto es un poco más incluso flexible y quizás podría prestarse a una mala interpretación de datos cuando son variables en este caso. Cuando nosotros quizás se quiere, como bien dice el ejemplo ahí, se quiere evaluar la actividad física social de algún tipo, no sé, de algo, ¿listo? Saben perfectamente que en algunas ocasiones no es, digamos, el tiempo exacto de una actividad física que podría tener un grupo de participantes. Si se los controla, y a la naturaleza podría ser, pero eso es un poco difícil de hacerlo actual. ¿Listo? Porque no requiere mediciones repetidas. Acá, por obvias razones, sí requiere mediciones repetidas. Más fácil de medir y analizar, permite evaluar cambios de tendencias aquí. Bueno, son cosas que quizás a ustedes, no sé si en algún momento se les va a ocurrir así en los estudios. Y personalmente no conozcan los ensayos clínicos, ahí tienes control de todo, nadie se te escapa. Bueno, se te puede escapar, pero puedes trabajar con operaciones más pequeñas. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir de los grupos de comparación? Si nosotros tenemos un grupo que esté expuesto y otro grupo que no esté expuesto, este grupo tiene que tener ciertas características, ¿no? Pues el grupo, ¿qué es lo que podemos decir de un grupo de comparación? Puede que se compare con el compuesto para poder evaluar, ¿no? Si en verdad tiene alguna asociación con la exposición. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos el grupo de comparación, tiene que compartir ciertas características similares, ya en relación quizás al entorno, podría ser, y también a los hábitos, los cuales podrían influir en que se desencadene cierto tipo de enfermedad. ¿Listo? Es importante esto para poder ver si en verdad existe relación entre los factores de exposición y la enfermedad que podría aparecer en un momento dado. ¿Listo? Y bueno, del grupo de comparación de las conclusiones, bueno, el grupo de comparación es importante para llegar a plantear las conclusiones.
Un ejemplo, por ejemplo, es una corte de trabajadores expuestos, ¿no? En este caso, lo que es la contaminación ambiental, ¿no? Donde murieron 24 muertes debido al cáncer de pulmón. Nosotros nos vamos dando cuenta que tienen acá, hay un riesgo relativo que ustedes ya lo tienen que aprender a calcular. Vamos a hacer unas fórmulas, ¿listo? Donde nos vamos a dar cuenta de que en una población, ¿listo?, que ha sido expuesta a cierto tipo de, ¿no?, de factor de riesgo, por ejemplo, u otras cosas, siempre va a haber quizás un riesgo relativo de 7.4, o sea, una cantidad elevada en comparación quizás a otra población que ha sido expuesta a un ambiente quizás no tan corrosivo. Y eso nos va a llevar a dar conclusiones sobre la asociación que podría existir entre el medio de exposición y la enfermedad que se ha desarrollado. Bien. Consideraciones durante el seguimiento. Bueno, hay que tener en cuenta que puede haber abandonos por distintas, como le digo, por distintas razones. El paciente muchas veces deja de vivir en Tanga, se va a vivir a otro lado. Hay que hacer el seguimiento, sí, pero a veces, si hacemos el estudio acá, va a ser un poco difícil. Hay pacientes incluso que se mueren dentro del estudio, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, siempre va a existir el participante que no quiere saber más del estudio, y bueno, y nosotros en nuestro consentimiento informado, si queremos hacer un estudio de este tipo, el retiro del paciente de este tipo, ¿no?, de estudio está permitido. ¿Listo? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta para este tipo de grupos de deportes. Y cuando nosotros hablamos de este tipo quizás de condiciones o consideraciones, perdón, estaremos refiriéndonos, como bien lo dijo sus compañeros, de que una corte cerrada se convierte en una corte abierta, por el tema mismo de la participación de los pacientes. ¿Bien? Entonces, determinantes del enlace, igual exámenes clínicos, para poder hacer un buen diagnóstico, ¿no?, los exámenes clínicos, hay que hacer mediciones objetivas. Bueno, los registros médicos tienen que estar, en este caso, al día, ¿no?, tanto por el mismo periodo de seguimiento de los participantes. En las cortes abiertas es un poco más estricto este de aquí, ¿ya? Hay que tener en cuenta los certificados de defunción si es que el paciente ha fallecido en algunos casos, y cuando nosotros queremos hacer una anamnesis hay que cerciorarnos de que, bueno, los certificados o las historias clínicas están debidamente eliminadas. O sea, son factores que nosotros tenemos que controlar bastante para poder hacer un correcto seguimiento de nuestros participantes en este tipo de estudios. Bien, entonces, si nosotros hablamos de algunos participantes en riesgo, ¿no?, si incluye solo participantes de riesgo, todos siguen el desenlace al inicio, ¿no? Entonces acá, cuando no dicen no se deben incluir participantes que ya tienen el desenlace, lógicamente. Entonces, eso está dentro de los criterios de inclusión y exclusión. Si nosotros consideramos dentro de la elegibilidad de los participantes, pues deshacernos de los que quizás podrían estar ya relacionados con algún tipo de enfermedad, eso van a sesgar nuestros estudios, porque a nosotros nos interesa ver el desenlace del principio, cuando no tienen absolutamente nada, hasta el final del estudio. Bien, entonces el objetivo principal de los estudios de corte es comparar la frecuencia, ¿no?, del desenlace entre grupos de expuestos y no expuestos. Y para esto, ¿no?, hay una pequeña fórmula. Ustedes se van dando cuenta acá, el riesgo relativo debe ser la incidencia en expuestos sobre la incidencia entre los no expuestos. ¿Listo? Entonces, basta saber el número de los expuestos, cuál fue la incidencia, ¿no?, y cuál fue la incidencia en el grupo de los no expuestos. ¿Para qué? Para poder calcular el riesgo relativo. ¿Qué dice acá? Si es que el riesgo relativo es igual a 1, no hay asociación. Si es mayor a 1, bueno, riesgo de expuestos. Si es menor, ¿listo?, es menor riesgo, hay menor riesgo en expuestos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿listo?, por una corte cerrada, en una medición de asociación. Vemos aquí, en una corte cerrada, todos los participantes ingresan al estudio al mismo tiempo y son seguidos hasta el final o hasta presentar el desenlace. Estos gráficos ustedes ya lo conocen. Entonces, para poder saber cuáles son las fórmulas, yo les diría que tomen foto de esto, porque seguramente les va a dar su examen para que ustedes puedan calcular cómo
ecuaciones. Entonces acá tienen para la incidencia expuestos, incidencia no expuestos y cómo tienen que sacar el riesgo relativo. Y la clave es guiarse de estos datos. Si es igual a 1, menor a 1 o mayor a 1. Y tienen la fórmula exacta para poder hacer eso. ¿Listo? Y cuando nosotros hablamos de una corte abierta, ¿ya? Tenemos el mismo ejemplo, la corte abierta que decimos, ¿en qué se diferencia con la cerrada? ¿Más flexible que más? ¿Por qué era más flexible? Permite empezar por el Dios. Y para que pueda ingresar un participante, ¿qué dijimos? Las mismas condiciones. Simple y sencillo, no tiene por qué complicarse por otro lugar. ¿Listo? Tienen acá este cuadrito que les va a servir para poder calcular las fórmulas. Entonces, lo mismo, riesgo relativo, hay una clave, incidencia en expuestos y una incidencia en no expuestos. Chicos, esto de acá es clave para ustedes, porque acá seguramente les van a poner sus figuritas para que hagan sus ejercicios en su casa. Esto es sencillo, chicos. Esta es la clase más sencilla de todas, se entiende perfectamente. ¿Listo? Sesgos frecuentes en estudios de cortes. ¿Listo? Primero, sesgo de información, medición incorrecta, datos inexactos, resultados exactos. Sesgo de participación, población elegible, ¿no? Solo algunos participan, no escogemos según los criterios de elegibilidad, ¿no? Sesgo de pérdidas, ya sabemos que puede haber pérdidas por distintos motivos, en casos de que no hay un reingreso, y si hay reingresos con características totalmente diferentes. Bueno, y en los análisis de datos, que básicamente el problema que sucede acá es por lo que sucede acá, básicamente, ¿ya? Porque los números no mienten, chicos. Si algún número sale mal, es porque acá, por aquí, por uno de estos pasos nos hemos perdido. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, tal cual como les dije, ¿no? La relación entre la presencia del consumo de frecuente de vías superadas al inicio del estudio y el desarrollo posterior de calidad dental, ¿no? Acreditada en diciembre del año 2020. Exposición, seguimiento, desenlace y objetivo. Acá tenemos el estudio. Número total, fíjense, van a hacer seguimiento hasta las fiestas eso es para instituciones, ¿sabes? Miren, algunos pacientes, tenemos acá las cifras, ¿listo? Y estas cifras para calcular el riesgo relativo tienen una fórmula y tenemos acá. ¿Y cuál es la interpretación? Que dice, los individuos, ¿no?, con consumo frecuente de bebidas azucaradas presentan un riesgo, ¿no?, de 98.4 veces mayor de desarrollar caries dental cavital en comparación de aquellos con bajo consumo. Entonces, un ejemplo clásico, obvio, pero para que ustedes sepan cómo se hace la interpretación. Ahora, cuando ustedes les dejen hacer sus ejercicios, o sea, no me basta con que coloquen acá el 98.4, ¿no? Ustedes tienen que colocar la interpretación de esto. O sea, el 98.4 es el ejercicio matemático, pero lo que en verdad me importa en un estudio epidemiológico, más que la cifra, más que el numerito, a mí me interesa lo que es la interpretación del mismo. Si ustedes no saben interpretar este tipo de resultados, entonces no entendimos nada de lo que es un estudio de corto o de casos sin control. Como les digo, pueden colocar los números, pero si no hay interpretación, pues no se está cumpliendo con el objetivo del curso. ¿Listo? Entonces ahí está la interpretación para que ustedes sepan qué cosa poner o cómo decirlo cuando les pregunten. Bien, entonces, para ir ya terminando con esta parte, lo vamos a pasar a su práctica. ¿Listo? Tenemos que reconocer las ventajas y ciertas desventajas de los estudios de cortes. Bueno, las ventajas, bueno, establecen temporalidad, la exposición ocurre antes del desenlace, permiten calcular la incidencia directamente, permiten calcular riesgo relativo, permiten estudiar múltiples desenlaces derivados de la misma exposición, son útiles para estudiar exposiciones poco frecuentes, presentan menor sesgo de recuerdo en comparación con los estudios cuando recuerdan esto, ¿no? Los temas de recuerdo. Las desventajas, bueno, requieren largos periodos de seguimiento, años, hasta décadas, imagínense, ¿ya? Suelen ser costosos y demandan muchos recursos económicos, humanos y logísticos. Y díganme una cosa, si han puesto atención a esto,
Los estudios de corte prospectivos, que ya dijimos que es desde que inicia, antes de iniciar el evento hasta que se desarrolla, y los estudios retrospectivos es cuando ya se desarrolló y ver lo que pasó atrás. ¿Ustedes creen que es costoso hacer un estudio retrospectivo en comparación de un prospectivo? ¿Por qué? No, ya está hecho. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Revisar la data. Revisar los documentos, nada más. Entonces, hacer un estudio corte retrospectivo no es costoso. Bueno, acá está hablando del costo por los estudios clásicos prospectivos, ¿no? Son susceptibles a pérdidas de seguimiento, eso es lo terrible de esto. No son eficientes para desenlaces de enfermedades poco frecuentes, requieren muestras grandes, como ya lo podemos ver, y la exposición puede cambiar o medirse en forma diferente durante el seguimiento, lo que puede afectar los resultados. Esto pasa pues en las cortes abiertas, que normalmente, como dijo el compañero, muchas veces una corte cerrada hasta se convierte en abierta. Pero ojo, eso va a depender mucho de la institución o de la investigadora. A ver si el mercado se cierra, listo, no se realizarían ni entradas, así que, pero mostrarse un poco riguroso en ese sentido no es algo contraproducente para que ustedes tengan resultados, porque si no, vamos a estar en problemas después. ¿Listo, chicos? Bien. ¿Alguna consulta?